¿Por qué es importante que los maestros y las maestras conozcan la Ley General de Educación? ¿Cuál es su estructura? Este es un resumen. Bienvenidos, bienvenidas a Senderos Educativos EBM. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes en este sendero. El sendero siempre de la academia que busca favorecer a los maestros que quieren la admisión 2020, 21, 21, 22 y desde luego la promoción horizontal. Estaremos abordando entonces la Ley General de Educación a manera de resumen. Estaremos presentándoles a ustedes la estructura que compone la Ley General de Educación, los 11 títulos con sus capítulos, de qué artículo a qué artículo, y estaremos explicando al final del video las ideas centrales precisamente de la Ley General de Educación. Si eso no fuera suficiente, estaremos yendo al canal directamente para que ustedes puedan con más calma el profundizar en 4 videos cada uno de los títulos, cada uno del contenido. Bienvenidos entonces, continuamos. La manera en que estaremos abordando el tema entonces será a través de una lectura rápida, porque es al final del día es resumen y vamos a compartirlo con mucho gusto con ustedes. Bueno, este es el decreto en el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa. Importante pues entrar en materia, como les dije y ustedes lo recuerdan, son 11 títulos que componen la Ley General de Educación y el primero de ellos es del derecho a la educación. Va a variar, como siempre, va a variar el hecho de cada título, cuántos capítulos tiene, y en el caso del derecho a la educación estamos hablando de 3 capítulos. Disposiciones generales del ejercicio del derecho a la educación y de la equidad, y esta nueva palabra, excelencia. Nueva palabra en el sentido de aparecer, vaya, en la Ley General de Educación, y abarca de los artículos 1 al 10. El segundo título es de la nueva escuela mexicana, tiene 5 capítulos, de la función de la nueva escuela mexicana, de los fines de la educación, de los criterios de la educación, de la orientación integral, de los planes y programas de estudio. Del artículo 11 al 30 componen este segundo título. Hablar del sistema educativo nacional es hablar del título tercero y bueno, se divide en capítulos. El primero de ellos habla de la naturaleza del sistema educativo nacional, del tipo de educación básica, del tipo de educación media superior, del tipo de educación superior y remata con el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Va del artículo 31 al 55. Sigue porque también es el más amplio del sistema educativo nacional, no solamente tiene esos 5 o 6 capítulos, tiene 12, exactamente 12, de la educación inclusiva, de la educación para personas adultas, del educando como prioridad del sistema educativo nacional, eso no hay que perderlo de vista, de las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital para la formación con orientación. Y el 12 del calendario escolar, artículos comprendidos del 61 al 89. El cuarto título es de la revalorización de las maestras y los maestros. Es una línea de trabajo de la nueva escuela mexicana y se compone de 2 capítulos. Del magisterio como agente fundamental del proceso educativo y del fortalecimiento de la formación docente. Artículos del 90 al 97. De los planteles educativos, de las condiciones de los planteles educativos para garantizar la parte idónea y sobre todo que brinden la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes y de la mejora escolar. Esto va del artículo 98 al 109. Cuando hablamos de planteles educativos, imagínense el plantel ideal, el mejor plantel. De la mejora continua de la educación es el título 6 y tiene solamente un capítulo de los instrumentos para la mejora continua en la educación. Artículo del 110 al 112. Del federalismo educativo también tiene un capítulo único y habla acerca de la distribución de la función social en la educación. Y la distribución de la función social
¿Qué le corresponde a la federación? ¿Qué le corresponde al estado? ¿Y qué le corresponde al municipio? ¿Cuáles son sus funciones? Artículo del 113 al 118. Octavo, del financiamiento a la educación, los dineros, el recurso. Tienen también un capítulo único que es del financiamiento de la educación y va del artículo 119 al 125. Ese 8% hasta mínimo 8% que se le tiene que dar del Producto Interno Bruto en la distribución del dinero, digamos, en infraestructura, en materiales y desde luego en recursos humanos. El noveno es de la responsabilidad social en el proceso educativo, de la participación de los actores sociales, de la participación de las madres, los padres de familia o tutores, de los consejos de participación social, del servicio social, de la participación de los medios de comunicación, y estos comprenden del artículo 126 al 140, componen el título noveno de la responsabilidad social en el proceso educativo. Y el décimo de la validez de estudios y certificación de conocimientos. También tiene un capítulo único de las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos. Artículos 141 al 145. Un décimo de la educación impartida por los particulares, disposiciones generales, de los mecanismos para el cumplimiento de los fines de educación impartido por los particulares y del recurso administrativo. Comprende, pues, de los artículos 146 al 181. Es decir, la Ley General de Educación tiene entonces 11 títulos distribuidos los artículos, sus 181 artículos, y trae ideas centrales. Esas ideas centrales a continuación las vamos a, digamos, las más importantes a nuestro juicio, las vamos a compartir. ¿De qué tratan? Porque ahorita hablamos solamente de la estructura que compone la Ley General de Educación. Y bueno, las ideas, antes de pasar las ideas, recordar que cualquier documento del Diario Oficial de la Federación, acuerdo, decreto y demás, tiene artículos transitorios. En este caso tiene el 17º, del primero al 17º, 17. Y la función de los artículos transitorios es precisamente transitar, pasar de una ley, la que antecede a todo lo que contrapone a la Ley General de Educación, se deroga, se elimina, y da paso a los planteamientos nuevos, pero también establece como periodos, a veces meses, a veces 1, a veces 2, a veces 3, a veces hasta 9, y luego también vienen los planteamientos, lo que tiene que hacer a nivel federal, cada estado que vaya, digamos, alineando sus propias leyes y que estén en la misma sintonía, leyes estatales y federales. Algunas ideas principales, les decía, pues son bastantes. Que quede claro que el Estado debe de garantizar la educación, establecida pues en el artículo 3, que en el video pasado también lo retomamos, el artículo 3 de nuestra Constitución Política Mexicana. Y no solamente eso, también los tratados internacionales de que nuestro país forma parte, y es necesario pues buscar a través de la educación alcanzar el bienestar de todas las personas. Todas las disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el país, en toda la República Mexicana. Todo tiene impacto. Debe entonces el Estado priorizar siempre esta parte, el interés superior de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en este ejercicio, en este derecho de educación. Por eso será necesario desarrollar programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación, eso indudablemente, porque la educación, a través de la educación se puede adquirir, actualizar, completar y ampliar los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que le permitan a la persona alcanzar su desarrollo tanto personal como profesional. Eso es lo que implica la educación, a esa trascendencia tiene la educación. Por eso es importante contribuir al bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. A través de la educación se aspira a ello.
La obligación de los mexicanos, aquí va a retomar lo que abordamos en el decreto en donde se habla del artículo tercero, el 31 y el 73. Precisamente esta diapositiva y la otra van a hablar acerca del artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, que es obligación de todos los mexicanos y las mexicanas, además de que hacer que sus hijos e hijas vayan a la escuela, deben de asistir a la escuela y recibir educación obligatoria, perdón. Deben además participar en el proceso educativo, revisar de su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y el desarrollo. Al Estado le toca la Rectoría de la Educación, es decir, estar al pendiente que todas las condiciones se cumplan, porque la impartida por la educación, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En uno de los videos hicimos, digamos, una frase mnemotécnica, GOL de PIU. Y GOL, la G-O-L, es gratuita, obligatoria y laica. Y PIU, estamos hablando de pública, de inclusiva, universal. Esa es una manera de recordar, digamos, de las características que tiene que ver con lo que ofrezca el Estado en materia de educación. Gol de Piu. Entonces, la educación también que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, debe estar sujeta siempre a la fracción 6 y del artículo 3 de la Constitución Política Mexicana, en donde hablemos pues de ese desarrollo. Una llamada, la voy a rechazar. Bien. En ese sentido, pues, se tiene que establecer que los particulares tengan esa validez oficial del estudio y deben obedecer a la parte filosófica de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria, todo eso. Es decir, los particulares, aunque sean particulares, tienen que acatar lo que está establecido en el artículo 3 constitucional y también manejar los planes y programas de estudio, los libros de textos y demás. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, pero también a través de la nueva escuela mexicana debe buscar la equidad, la excelencia, la mejora continua de la educación, para la cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Esto se llama excelencia educativa, lograr el máximo logro de aprendizaje. Se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, en el sentido de pertenencia, y el respeto desde la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana, la participación activa en la transformación de la sociedad y el respeto y cuidado del medio ambiente. La educación que imparte el Estado y sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, bueno, pues debe responder a los siguientes criterios: ser democrática, nacional, humanista, y debe promover el respeto al interés general de la sociedad. Debe inculcar conceptos y principios de ciencias ambientales y debe buscar siempre la parte equitativa, inclusiva, intercultural, integral y sobre todo de excelencia. La orientación integral a la nueva escuela mexicana comprende la formación de la vida de los educandos, así como los contenidos que estén establecidos en los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad, la adecuada formación de las maestras y maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso está el SAE, por eso surge la promoción vertical, por eso surge la promoción horizontal, por eso hay un sistema para que los maestros que no tienen plaza adquieran a través del proceso de admisión la base. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. La obligatoria es hasta el bachillerato, pero estamos hablando de la educación básica. Se debe garantizar por parte del Estado el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y todo lo que tenga que ver con la innovación,
considerando como elementos fundamentales de la educación y la cultura, y debe promover siempre el desarrollo, la vinculación, la divulgación científica, siempre buscando el beneficio social. Se promoverá también el desarrollo, la vinculación, la divulgación de investigación científica para el beneficio social, les decía, y debe generar el Estado, o más bien garantizar el Estado, el derecho de toda persona a gozar de los beneficios que hemos venido señalando. Ahí está, voy a repetir ahí. Y bueno, debe promover ese enfoque humanista, ese trato digno, el cual debe favorecer al educando sus habilidades socioemocionales que les permitan adquirir y generar nuevos conocimientos. Una persona bien tratada, una persona tratada digna, una persona tratada humanamente, está en mayores posibilidades de generar una autoestima favorable en él y en esa medida poder responder mucho mejor. Fortalecer la capacidad para aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de la comunidad y con armonía en la naturaleza. Una de las características que tiene la nueva escuela mexicana y en esa alineación, artículo 3 y Ley General de Educación es ver por la comunidad, buscar siempre el bien común, desarrollar habilidades personales, pero que se pongan de manifiesto en el bien común. La educación inclusiva es un término que se pone con mucha fuerza, se basa en la valoración de la diversidad, se adapta el sistema para responder con equidad las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Educación inclusiva. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Eso lo establece y lo reconoce la Ley General de Educación, así como el artículo 3, y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Entonces se tiene que revalorar a las maestras y maestros, persigue los siguientes fines. Número 1, priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrado en el aprendizaje de los educandos. Debe también fortalecer el desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización. Lo estamos viviendo en la promoción horizontal, lo estamos viviendo o ya se vivió en la promoción vertical. Y además de ciertas líneas formativas, se debe fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas. Esa parte es bien importante, que los jefes del sector, los supervisores y los directores siempre traten de forma humana y trato digno hacia el personal. Pero no solamente recibir buen trato de las autoridades, también de los educandos, de las madres, los padres de familia o tutores y la sociedad en general, así como fortalecer su liderazgo en la comunidad. Es decir, fomentar el respeto hacia el docente, a la figura docente, con todas las personas educativas, autoridades educativas o no, en general se debe reconocer la labor importante y trascendental que tenemos los maestros. Debe reconocer también su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo al contexto educativo. Otorgar en términos de las disposiciones aplicables un salario profesional digno que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia. Ojalá y se reflexione en torno al tema de tanto rechazado, y esa es la parte que de pronto en promoción horizontal hemos encontrado, ese rechazo, ¿no? Entonces, como que de pronto ahí contrasta un poco. Espero yo buenas noticias, estamos a tiempo, a menos de un mes, pero estamos a tiempo de que la autoridad educativa estatal y federal reaccione en el tema de rechazados. Debe arraigarse o buscar arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna y disponer del tiempo necesario para la preparación de clases que impartan y realizar actividades destinadas al desarrollo personal y profesional. Le apuestan pues que si un maestro tiene buen salario, tendrá estas condiciones de vivienda digna, de que tenga tiempo para trabajar porque el salario le será suficiente. Y también se deben de respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables. Eso es en términos generales
Eso es en términos generales lo que es la Ley General de Educación. Senderos Educativos, como siempre, les doy a ustedes las gracias por confiar en nosotros. Síganos en las redes sociales, en Face, en Telegram y desde luego en nuestro canal en YouTube. Hay 4 videos, ahorita nos fuimos un poco rápido, pero hay 4 videos en el canal que si ustedes nos hacen el favor, en la descripción voy a dejar las ligas de los 4 videos que tienen que ver con una explicación mucho más pausada con referencia a la Ley General de Educación. El primer video de ellos, ahorita ya lo tenía listo, se movió un poquito, es este. Ley General de Educación, fácil de aprender, parte 1 de 4. Luego van a venir otros videos, fácil de aprender, Ley General de Educación, parte 2. Y va desarrollando cada título con una explicación mucho más profunda. La parte 3 es esta, Revalorar al Magisterio, Ley General de Educación, parte 3 de 4. Y aborda los títulos del 4 al 7. Acuérdense que son 11 títulos. Y el último video de la Ley General de Educación es precisamente esta, del financiamiento, corresponsabilidad social y más. Y bueno, va a rematar con el título 11 de los particulares. Como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Senderos Educativos, estamos al cierre para el 12, quienes van a ser evaluados para la admisión. Estaremos llevando a ustedes algunos, vamos a abordar los temas a lo mejor desde como tipo de preguntas, porque el tiempo no nos alcanza para la admisión, y la idea del canal es tratar de encontrar, digamos, temas de tronco común. En este caso estamos hablando de una temática número 2 en cuestión de la promoción horizontal, y de la admisión es el tema número 7. Sin embargo, nos tenemos que enfocar y cuidar el equilibrio entre la promoción horizontal y la admisión, y desde la admisión buscaremos llevarles preguntas, estrategias para contestar el examen. En esa línea estaremos trabajando, y por otro lado en la promoción horizontal con las temáticas. Senderos Educativos EBM, como siempre, un gusto, un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Nos seguimos encontrando. Que tengan un bonito sábado.